Bienvenidos a una nueva clase de Física 4, veremos la ley de Coulomb. El objetivo para esta clase, vamos a definir lo que es el concepto de la ley de Coulomb, entenderlo y resolver problemas aplicando la fórmula del tema. Ahora, ¿qué es la ley de Coulomb? Es la fuerza de atracción o de repulsión que existe entre dos cargas puntuales que es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Para poder entender un poco tenemos que saber qué es una carga eléctrica. Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Recordemos que hay cargas positivas, negativas y neutras. Entonces, cuando encontremos en un campo electromagnético dos cargas, estas van a ser de atracción o de repulsión la fuerza que se ejerza sobre ellas dependiendo las cargas que se encuentren. Entonces, para esto vamos a necesitar comprender cuándo las cargas se van a atraer o cuándo se van a repeler. Tenemos en la primera parte de la imagen, cuando tenemos dos cargas positivas, se van a repeler, o sea, se van a alejar. Y si tuviéramos en la parte de en medio de la imagen, si tenemos dos cargas negativas, se van a también repeler. Entonces, en este caso, cuando dos cargas son iguales, se van a repeler, o sea, se repelan. Y cuando tenemos en la última parte de la imagen dos cargas diferentes, o sea, una carga positiva y una carga negativa, se van a atraer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cargas diferentes se van a atraer y cargas iguales se van a repeler. Las unidades de la carga es Coulomb. Coulomb es, en este caso, la unidad de una carga eléctrica. En este caso podemos ver ahí en el recuadro de las unidades de la carga, un microcoulomb equivale a decir a 1 por 10 a la menos 6. Cuando vemos que sea microcoulomb, podemos poner por 10 a la menos 6. Cuando miramos ejercicios de 1 nanocoulomb, en este caso representa a 1 por 10 a la menos 9 coulomb. En este caso, cuando veamos la n nanocoulomb, estaríamos representándolo por 10 a la menos 9. Y si vemos un picocoulomb, estaremos hablando de 1 por 10 a la menos 12, porque picocoulomb significa a la menos 12. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder resolver los ejercicios. Sería bueno o les recomiendo que lo copien en su cuaderno. Vamos a ver lo que son las fórmulas. La fórmula que tenemos aquí para encontrar una fuerza electrostática entre dos cargas, tenemos la primera fórmula que dice que fuerza es igual a K. ¿Quién es K? K es la constante electrostática, que ustedes lo pueden ver en su pantalla, que ese valor ya está dado, si ustedes lo pueden observar, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado es la constante electrostática, en este caso el valor de K. Ahora, por Q1, por Q2, Q1 y Q2 van a representar la carga eléctrica, en este caso Coulomb, lo vamos a dividir entre la distancia elevada al cuadrado, en este caso la distancia la vamos a dejar expresada en metros. Ahora, tengo aquí ya despejadas las fórmulas en caso de que nos pidieran encontrar las cargas y las distancias. Bueno, en el recuadro de color rojo yo tengo la fórmula despejada si nos piden encontrar las cargas que sean iguales, en este caso en algún ejercicio que nos digan que ambas cargas son iguales, vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí de recuadro de color rojo, que Q es igual a la raíz cuadrada de la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante electrostática. Ok, quiero aclarar que la R y la D significan distancia. Entonces, dependiendo, podemos utilizar la D o la R para representar la distancia. Ahora, tengo la otra fórmula del recuadro de color verde. Esta nos va a servir para cuando nos pidan encontrar solamente una carga.
Entonces significa que nos van a dar una carga y tenemos que encontrar la otra carga. El anterior, en del recuadro rojo, ahí no tenemos ninguna carga. O sea, en este caso, cuando no tenemos ninguna carga, vamos a utilizar la del color rojo. Y cuando solamente nos pidan encontrar una carga, vamos a utilizar la del color verde, que es que la carga 2 va a ser igual a la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante electrostática por la carga 1. Ahora, si nos pidieran encontrar la distancia, tenemos esta fórmula. La distancia va a ser igual, en este caso la distancia al cuadrado, o distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, porque este cuadrado hay que eliminarlo, de la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la fuerza. Entonces sería la fórmula para encontrar distancia de separación que existe entre dos cargas. Ahora, dicho esto, podemos resolver los ejercicios. Número 1. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1 3.5 microcoulomb y Q2 6 microcoulomb al estar separadas en el vacío por una distancia de 40 centímetros. Voy a sacar los datos. Nos piden calcular cuál es la fuerza. Si tenemos una carga de Q1 de 3.5 microcoulomb, recordemos cuando vimos las unidades de carga, yo dije que micro lo vamos a poner por 10 a la menos 6. Entonces sería 3.5 por 10 a la menos 6. Entonces ya le quitamos el micro y le ponemos por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, carga 2 va a ser igual a 6 microcoulomb. Entonces lo vamos a dejar expresado por 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Como tiene micro y micro es por 10 a la menos 6. Ahora la distancia de separación es de 40 centímetros. Por lo tanto yo lo voy a dejar expresado en metros. Dividimos 40 entre 100 y eso nos va a dar 0.4 metros. Ahora, quiero que nos hagamos una idea de cómo sería este ejercicio. Dice que ambas cargas son positivas. ¿Cómo sé que ambas cargas son positivas? Porque en este caso nos da 3.5 microcoulomb que es positivo y el 6 microcoulomb que es positivo. Entonces de ahí yo deduzco que las dos cargas son positivas. Le voy a poner a esta que esta es la carga 1 y que esta es la carga 2. Ambas están separadas por una distancia, dice, de 40 centímetros, que ya sabemos que es 0.4 metros. Ahora, si recuerdan, yo les dije al inicio que necesitamos encontrar la fuerza eléctrica. Bueno, como estas dos cargas son iguales, ¿qué pasa cuando las cargas son iguales? Se van a repelar. Entonces, en este caso, esta carga se va a alejar de la carga 2 y esta carga 2 se va a alejar de la carga 1. ¿Por qué? Cargas iguales se van a alejar. Entonces en este caso la dirección de la fuerza de ambas irían hacia afuera. Entonces el valor de esa fuerza es la que vamos a encontrar. Bueno, entonces en este caso voy a poner la fórmula. Fuerza es igual a la constante electrostática, la carga 1 por la carga 2 entre la distancia elevada al cuadrado. Coloco el valor de la constante, que si lo recuerdan, lo voy a poner acá. El valor de la constante ya está dada. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces lo voy a colocar nuevamente acá. Por la carga 1, la carga 1 es 3.5 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga 2 que es 6 por 10 a la menos 6 coulomb entre la distancia que es 0.4 y eso va elevado al cuadrado por la fórmula. Bueno, si multiplicamos 9 al exponente a la 9 por 3.5 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6, el valor que a ustedes les tendría que dar es 0.18. Entre
el 0.4 elevado al cuadrado, eso da 0.16. Ahora, si dividimos 0.18 entre 0.16, nos va a dar que la fuerza es de 1.12 newton. Ese sería el valor de la fuerza que existe entre estas dos cargas. Cancelamos, ¿verdad? Lógicamente, unidades. Metros cuadrados, coulomb cuadrado, y aquí lo eliminamos. Entonces va a quedar newton. Recuerden que newton es la unidad de la fuerza. Vamos a resolver otro ejercicio. Dos cargas de igual valor se colocan a 20 centímetros de distancia y se atraen con una fuerza de 100 newton. ¿Cuál es el valor de dichas cargas? Bueno, nos están pidiendo el valor de las cargas. En este caso no nos dan el valor de ninguna carga, por lo tanto vamos a encontrar el valor de la carga 1 y el valor de la carga 2. Y como ambas son iguales, entonces va a ser la misma. Q1 va a ser el mismo que el Q2. Ahora, dice que están separadas por una distancia de 20 centímetros. Lo voy a pasar a metros, que lo dividimos entre 100 y da 0.2 metros. Ahora, también dice que hay una fuerza de 100 newton. Y recuerden el valor de la constante electrostática K, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Ahora, teniendo ya los datos, quiero que analicemos el problema según el esquema. Hagamos un esquema. Dice que ambas cargas son iguales. Ok. Ambas cargas son iguales y se atraen. O sea, ¿qué quiere decir? Que el valor de las cargas es el mismo. Pero para que las cargas se atraigan, entonces tienen que ser de signos diferentes. Por lo tanto, yo deduzco que una carga es positiva y la otra va a ser negativa. Para que se atraigan, tienen que ser de diferentes signos. Esta va a ser la única manera en que se atraigan dos cargas, cuando sean de diferentes signos o diferentes cargas. Una positiva y una negativa. Entonces vamos a encontrar el valor de esta fuerza, sabiendo que la separación entre ellas pues es de 0.2 metros. Ahora, aplicando la fórmula para encontrar dos cargas en una misma fórmula, si recuerdan la fórmula del recuadro de color rojo, pues esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar, donde Q es igual a la raíz cuadrada de la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante electrostática. Esta es la fórmula cuando necesitemos encontrar dos cargas iguales. Cargas es igual a la raíz cuadrada de la fuerza, 100 newton, por la distancia que es 0.2 metros, y esto se eleva al cuadrado, entre la constante que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Vamos a hacer la primera parte de arriba. 100 por 0.2 elevado al cuadrado, eso les va a dar un valor de 4, entre 9 por 10 a la 9 y lógicamente la raíz cuadrada, porque todavía no la hemos sacado. Y si le sacamos la raíz, dividimos 4 entre 9 por 10 a la 9 y luego le sacamos la raíz cuadrada, eso nos da un valor de 210 coulomb. Recuerden que la unidad de la carga es coulomb. Y si ustedes lo tienen en notación científica, sería 2.10 por 10 a la menos 5 coulomb. Este sería el valor de las cargas que les estarían pidiendo, ¿verdad? En este caso, para este ejercicio. Entonces, significa que ambas cargas, tanto positivas como negativas, son 2.10 por 10 a la menos 5 coulomb.